Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Enorme placer saludarles, reencontrarnos. Aquí estamos listos, preparados para poder iniciar la semana productiva y quiero adelantarles que vamos a estar esta misma tarde conversando con el presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Iván Solano Leiva, allá en Radio YSKL La Poderosa en 2 de la tarde. Las cosas como son radio, ¿verdad? Desde ya les voy adelantando porque mis amigos paisanos, hay bastantes temitas de qué hablar, sobre todo esto de las enfermedades, ¿verdad? Que se están ahorita mismo propagando. Hay una nueva cepa, dicen, de el COVID, ¿verdad? Bueno, lo que está pasando en México con la influenza aviar, influenza aviar, algo así. Entonces, decidimos pues invitarlo a él y hoy vamos a estar conversando con él, ¿verdad? Bueno, por otro lado, pues gracias por arrancar la semana productiva con nosotros. Somos de verdad que fieles creyentes de que pues haciendo las cosas, tomando sobre la base el principio básico de las Sagradas Escrituras de no mentirás, octavo mandamiento, es que se va desarrollando pues nuestro trabajo. Si no es así, pues entonces, ¿qué sentido tiene? No es que no mintamos, ¿verdad? Lo que pasa es que por naturaleza los seres humanos, fíjense, nos resistimos al cambio y también somos algo mentirosillos, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de no mentir, ¿verdad? Y cuesta un poco, pero ni modo, ¿verdad? Eh, creo que es importante hacer una aclaración, fíjense, porque el fin de semana nosotros posteamos una información que había sido pública, porque los mismos familiares de este muy querido creador de contenido, ¿verdad? Edgar Landaverde, conocido como Calleja 503, pues ellos transmitieron todo prácticamente, ¿verdad? Y yo puse un tweet que generó un poco quizás de molestia, pero malestar sobre todo a personas que utilizan cuentas en las que no ponen su fotografía. Cuando yo me metía no tenían nada de seguidores, me insultaron, me ofendieron. Otros que sí conocen mi trabajo, pues me respaldaron y dijeron, bueno, trasladando la información que estaba ocurriendo. El sepelio fue el fin de semana y créanme que en lo único que nos equivocamos al trasladar la información fue que en vez de usar una grúa usaron una retroexcavadora. Pero eso no tiene
ninguna mala intención de mi parte, nada por el estilo. Es decir, manejar, hacer ese protocolo de manejo tenía que ver con el hecho de que pudieran terminar de cumplir con las exequias de este creador de contenido y youtuber muy conocido y bastante querido definitivamente, porque era muy querido entre la gente, la verdad, por su forma de ser. Yo no sé, vea, si entre sus amistades cercanas con los que él se sabía llevar, pues, pero al menos la gente parecía ser que lo seguía por su carisma y por su forma de ser también. Y además creo que hasta por su apariencia. Algo así como la imagen que tenía aquel presentador y locutor, el Gordo Max, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Que esa era pues su imagen, ¿verdad? A pesar que sabemos el deterioro que trae el hecho de que precisamente pues estemos subidos de peso, ¿verdad? La obesidad y todo lo demás. Es una cosa con la que este servidor también ha vivido luchando desde hace ya 10 años, quiero decir. Aparte del alcoholismo, las drogas, que gracias a mi Señor tengo 10 años, que digo, voy para 15 años ya limpio, pues también el tema de la comida, que es una adicción, y sobre todo la adicción por el azúcar, por las cosas dulces. Entonces eso se entiende, ¿verdad? Pero quiero decirles que en ningún momento puse yo en mis redes sociales. Mis redes sociales, sobre todo X, Instagram, la página de Facebook, Natambakis Periodista, las cosas como son, el canal de YouTube y el TikTok están siendo utilizados única y exclusivamente para el trabajo que hacemos periodístico. Única y exclusivamente para el trabajo que hacemos periodístico. Es para eso nada más. Entonces yo no utilizo mis cuentas para nada de mi vida personal, ¿verdad? Tengo un perfil de Facebook que está verificado, que ese sí, ahí comparto un poco de algunas cosas que pues hago con mi familia. Muy pocas pues porque creo que pues cierta intimidad debe haber. Ahora ya no tenemos ningún tipo de intimidad, ¿verdad? Todo el mundo sabe la dirección donde uno vive y todo lo demás, ¿verdad? O sea, con estas cosas que están pasando, pero bueno. Eso creo que es otro tema, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que en ningún momento, claro, evidentemente había un protocolo bien especial por el tema de el peso que tenía el señor Landaverde, ¿verdad? Calleja. ¿Verdad? Y entonces en ningún momento tampoco hubo mala intención o algún ánimo de burlarme o de querer a sacar provecho de lo que había pasado. Simplemente hicimos una nota, ¿verdad? En donde expresamos pues que el peso, el señor mismo Calleja había expresado que él tenía un peso de alrededor de las 600 libras. Entonces es bien difícil para un grupo de hombres bastante nutrido, pues podía trabajar en eso. Pero bueno, al final quería hacer esa aclaración para quienes merecen que yo les haga esa aclaración. Por lo demás, pues quiero decirles que yo me dedico a hacer mi trabajo, ¿verdad? No me levanto todas las mañanas buscando, a ver, hoy voy a fregar a aquel, ¿verdad? Hoy voy a fregar a aquel, para nada. O sea, yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios por un día más que nos permite ver la luz del sol y por estar con vida y sobre todo por tratar de hacer las cosas de manera profesional y de manera correcta, ¿verdad? A algunos a lo mejor no les guste, pues eso es entendible, pero ya el hecho de pasar a los ataques, a los insultos y a las amenazas, pues ya eso ya son otros 5 pesos, ¿verdad? Yo sinceramente creo que debemos de cambiar como sociedad todo este tipo de situaciones, si no, no vamos a avanzar para ningún lado. Bueno, las disculpas del caso con nuestra invitada, quería hacer esa aclaración. Y bueno, dar la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Tania Pastor, abogada de la República, ¿verdad?, en el libre ejercicio de la profesión y también, por supuesto, analista jurídica de temas jurídicos y de temas también políticos, porque en la vida todo tiene de político, ¿verdad? Sí, todos los actos. Y ahora también de jurídico. También, correcto. Bienvenida. Buenos días, gracias Natán. Pues un poco enferma, pero no, hombre, aquí estamos. Ya está mejor, así que como sí, como estaba el fin de semana. Pero nos toca trabajar, ¿verdad? Siempre. Sí, eso es lo que yo les digo al equipo de trabajo, le digo, ya quisiera yo quedarme cuando me da una media calentudita, de verdad, porque
Los médicos eso es lo que le dicen Sí, a uno. reposo. Repose, le dicen a uno. Y uno amanece bien, pero ya en el día la enfermedad se lo va agotando, lo drena, pero toca, cuando toca, y aquí estamos, empezando el día y la semana laboral. Sí, mire, es importante creo la plática que vamos a tener, fíjese, porque hay bastantes temas de índole jurídico, pero principalmente constitucional, ¿verdad? Y ya nombró el presidente a su secretario jurídico, ¿verdad? Ya ratificó también al director de la policía. Es otra de las decisiones que tomó el secretario jurídico de la presidencia. Y pues ya mandó también su primer decreto ejecutivo para poder extender el régimen de excepción. La figura del secretario jurídico de la presidencia es una figura muy, muy clave, bastante, creo... Claro, es la piedra angular de toda formación, de toda estructura. Eso, me quitó la palabra de la boca, es la piedra angular de toda estructura. Creo que el presidente empezara con ese cargo dice mucho, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? Bueno, lo que sucede es que había que comenzar por ahí, era indiscutible. Por lo menos si la idea era cambiar la Secretaría Jurídica, cambiarle el funcionario que iba a estar a cargo. Pienso que es una decisión muy acertada. Me parece que el salto de calidad es inevitablemente obvio y creo que con el abogado Muñoz hay muchos vacíos que se van a poder llenar, que a veces hasta en técnica legislativa. Él es una persona muy profesional, muy decente, muy seria, muy capaz sobre todo y de bajo perfil. Entonces yo creo que el salto de calidad ha sido grandísimo y creo que es una de las mejores decisiones. Yo pocas veces me voy a expresar tan bien de algunos de los nombramientos. Me parece que este es fabuloso. Sí, y fíjese que he escuchado bastante buenos comentarios de este abogado. Lo que sucede es que quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de observar su trabajo, conocemos que tiene la capacidad, que además es una persona muy respetuosa, un profesional demasiado capaz, y que le gusta mantener su perfil bajo. Él no es escandaloso, no es mediático. Me imagino que en algún momento tal vez le toque salir, porque sí dio alguna entrevista cuando estuvo coordinando el tema de la... Sí, pero muy pocas. Pero bien poco, bien técnico, bien profesional. La verdad es que es un nivel increíblemente superior. Es decir, el salto de calidad es obvio. Ahora, licenciada... Digo, el presidente pudo haberse quedado con su secretario jurídico que tenía y que le había acompañado los últimos 5 años. Así es. ¿Por qué cree usted tomar la decisión de cambiar? Digo, no se cambia. Si miramos, eso exactamente, si miramos cómo se ha ido comportando hasta hoy, lo que le ha funcionado no lo cambia, exacto, pero lo que no le ha funcionado, pues obviamente tiene que cambiarlo. Y evidentemente habían muchas falencias de legalidad en algunas de las situaciones, demasiado obvias en algunos casos, o demasiado básicas y elementales de legalidad, que uno creería que a la cabeza y esta no es el área jurídica en sí, ¿verdad? Pero él es el secretario jurídico, entonces uno creería que quien está a la cabeza no está seleccionando bien abajo, o no está dirigiendo bien arriba, o no tiene la capacidad, porque habían situaciones muy básicas que estaban pasando por alto en cuanto a legalidad desde la presidencia. Entonces yo creo que lo que quiere es cerrar esos vacíos y cambiar lo que no le funcionó o mejorar, porque a veces también solo se trata de mejorar, ¿verdad? Sí, y a eso iba, ¿verdad? Porque también muchas de las decisiones que había tomado el anterior secretario jurídico de la presidencia habían sido de materia prima para la oposición, ¿verdad? En el sentido de cuestionar y criticar algunos decretos y cómo se habían estructurado. Los secretarios jurídicos de la presidencia, licenciada, no es que ellos hagan todo, tienen un equipo. Claro, sí, pero la cabeza es... La secretaría, para poder poner en perspectiva a las personas, para hablar las cosas como son, el secretario es la cabeza, pero tiene un grupo de abogados que ayudan y que lo asesoran, y que son parte de ese equipo de asesores del presidente de la República. Y no me cabe duda que el abogado Muñoz va a seleccionar con mucho cuidado estas personas, porque es que no es cualquier cosa. Yo creo que muchos funcionarios lo ven como cualquier cosa, pero es que poner su nombre endosando algo es demasiado delicado. Para las personas que cuidamos nuestra reputación y nuestro honor, ponerle nuestro nombre a algo no es algo sin pensarse. Entonces, si él va a avalar un equipo jurídico detrás de él, me imagino que lo va a filtrar muy bien, porque deben de estar a la altura de él.
tienen que responder a la necesidad actual porque lo que se viene es difícil. Y si yo me pongo a dejar cheros, o porque es que eran los cheros del anterior, o que porque son, no va a caminar para ninguna parte, porque el secretario jurídico, por muy bueno que sea, él solo no va a poder hacerlo todo. De hecho, para eso tiene su equipo. Entonces, dependiendo de qué tan bueno sea su equipo, así va a caminar de bien toda la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ahora, creo que, no sé, esta es mi percepción, pero quisiera una opinión de su parte, como que el presidente está ahorita en una etapa más madura de cuando arrancó en el 2019 su primer periodo presidencial. Eso le abre perspectivas para poder tomar decisiones, pero sobre todo creo yo que entender que la implicación que tiene un asesor o alguien que te está dando consejo, que no tiene que tener características ni de adulador, ni de decirte todo a ti que sí, o sí, porque el presidente... Porque el secretario jurídico y los asesores legales también, a veces hay asesores legales que no necesariamente han sido nombrados por el secretario jurídico, ¿verdad? Es decir, la Secretaría Jurídica y sus asesores legales, pero hay unos que son externos, es una figura que han creado, pero al final los asesores asesoran, como usted dice, ya que la persona asesorada siga o no las asesorías, ya ese es otro mundo, ¿verdad? Pero la persona que ha quedado en este momento a cargo tiene todas las credenciales para asesorar de la mejor manera y seleccionar al mejor equipo posible. Exactamente. Perdón, ¿esa figura de asesoría externa existe en la Presidencia de la República? Pues existen asesores legales externos, claro. De hecho, no sabía. Nosotros siempre lo habíamos considerado, o por lo menos en los paneles de análisis, siempre dijimos que esas figuras de contrataciones externas, lo correcto es modificar la ley de salarios para que subamos los salarios de los funcionarios, porque al final hacen una función delicada, la que realizan, y también la de los asesores. Pero es que eso de tener asesores legales que ganen 5, 10, 20 mil dólares, lo decía yo en las instituciones estas autónomas. Hay personas que están asesorando legalmente como en 5 autónomas y fácil hacen 25 mil dólares al mes, que no asesoran en ninguna porque pareciera que es como que la institución autónoma tiene la responsabilidad. No, es como que tuviera el honor de poder tener de asesor a X persona que no hace nada y solo estarle pagando. Es como honor de planilla, porque realmente, ¿en qué momento usted va a estar asesorando a 5 diferentes autónomas y a la vez ejerciendo su profesión o realizando otra labor? Imposible, no se puede. Entonces, eso y las figuras de las asesorías legales externas, eso es algo que existe. De hecho, hay muchos funcionarios que tienen cargos de funcionarios, pero también tienen uno privado o particular, que es a través del cual reciben un salario más alto. No te digo que esté prohibido en la ley, pero no me parece éticamente correcto, ya que la ley de salarios para eso es. Entonces, si no nos gusta, tenemos los números en la asamblea, vamos y cambiámoslo. Es algo así como el tema de las dietas, ¿verdad? Exacto. Cuando perteneces a varias ONGs en donde en todas vas y haces... Es que, Natán, el problema data de muchísimos años. ¿Por qué se dieron los sobresueldos? Porque los que se consideraban iluminados para venir a gobernar no iban a ganar suficiente en el sector público como para dejar el sector privado. Entonces fue una especie de motivación, lo justifican ellos. Y la verdad es que en alguna medida no deja de tener sentido, pero si tenemos ese problema desde allá por antes de Antonio Saca, no me digas que ahora, que por ejemplo Nuevas Ideas tiene todos los números, ¿por qué no le hacemos una reforma a la ley de salarios? Es que esa se aprueba cada año. Entonces hagámosle una reforma, seamos equitativos, seamos más justos, porque yo prefiero tener un funcionario bien pagado a tener un funcionario sin vergüenza que me haga en una ordenanza municipal o en un memo y que me esté explicando, mire, mis gastos de representación son que yo vaya al barbero o mis gastos de representación son que yo me vaya a cortar el cabello, ¿verdad? Entonces yo preferiría eso, que haya completa y directa transparencia desde el funcionario hacia nosotros los administrados en cuanto a los salarios que van a ganar, que estén reconocidos en una ley completamente legales, a que estén haciendo todo ese tipo de cosas, subiéndose los salarios a través de los gastos de representación, subiéndose los salarios a través de contrataciones externas. Entonces al final son de las cosas que hay que ir cambiando
y el partido oficialista tiene los números en este momento. Sí, y el presidente Bukele no ha gobernado 5 años, ha gobernado 3, ¿verdad? 3, que 2 en realidad... Sí, a fuerza de ser honesto, 2,5 en realidad, ¿verdad? Para ser más exactos, no contó con una asamblea. Entonces el presidente trae esa experiencia, para responder a su pregunta, trae esa experiencia ya en 2 sentidos. En un sentido en donde tuvo una completa oposición y no se le dejó gobernar, y una en un sentido en donde se le dejó gobernar con amigos, ¿verdad? Amigos... amigo el ratón del queso, decía alguien por ahí, pero en realidad solo hay intereses los que se mueven. Es como decir Estados Unidos es amigo. Pero entonces, ahora tiene el gobierno solito. Entonces, hay muchos desafíos en esta legislatura de reforma constitucional específicamente, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero ya se trae la experiencia, el conocimiento y todo lo que ha quedado inconcluso, que se le tiene que dar continuidad. Siempre se habló que 5 años era muy poco, incluso en algún momento se habló de subir a 6, porque algunos países tienen continuidad de 4 y 4 son 8, es para que los planes de gobierno puedan tener continuidad, porque cambia un presidente, viene otro y cambia el plan, viene otro, cambia el plan, y más si es de diferentes partidos. Entonces no hay continuidad en absolutamente nada, porque, por ejemplo, yo podría hablar de algún excepcional caso de los programas del FMLN que eran buenos, que los quitaron porque era un plan de otro partido, de otra ideología del pasado, pero que quizás debió seguirse. Por ejemplo, de Ciudad Mujer a mí me parecía excelente. Pero, bueno, también tenemos ahora todo el tema de la ley Crecer con Cariño. Entonces, sí se ha dado un salto también, pero a veces quizás es más rápido darle continuidad, sin temor a que se diga es un plan de un gobierno anterior. Pero entonces el presidente ya trae la experiencia, por eso es que se le nota con un tono diferente. Mire, pero vaya, licenciada, una cosa bien particular, porque esto lo he conversado con otros colegas suyos, inclusive con otros analistas que no necesariamente sean abogados, ¿verdad? Por el tema como el presidente se ha comportado frente a la comunidad internacional, ¿verdad? En aquello de la exigencia de la soberanía, de dejarnos tomar nuestras propias decisiones, de no dejarse intimidar o amedrentar por lo que pudieran ser advertencias o amenazas. Le digo esto porque el secretario jurídico que sale y a quien sustituye el señor Adolfo Muñoz está nombrado en una lista. En la Engel. En la lista Engel, revelada por los Estados Unidos, que lleva el nombre precisamente del senador, el que le dio vida, ¿verdad? Sí. Elliot Engels. Entonces, pero yo lo conversaba eso y me decían que estos cambios no tendrían nada que ver con eso, porque el presidente de la República no se maneja y su estilo no ha sido manejarse por el tema de exigencias externas o pedidos externos de países extranjeros. Sí, es cierto. Yo creo que en eso la postura del presidente ha sido muy clara, pero sin embargo no deja de ser algo útil. Es decir, mató 2 pájaros de un tiro a la vez, ¿verdad? Porque pone a alguien súper capaz, da el salto de calidad y a la vez quita a alguien que está en la lista Engel. Yo lo veo provechoso en todos los ángulos que se le vea. Es excelente decisión, me parece. Por lo demás, pues hacen falta todos el resto de nombramientos, ¿verdad? Que hay personas en esa lista que ya no están. Aquel de allá de San Miguel ya no quedó. No, ya no quedó. Sí, hace falta ver si se ratifica. La gente lo removió, ¿verdad? Exacto. Y sí, es que era algo extraño. Y en ese caso que menciona en particular es muy complicado. Sí, es que ese caso es diferente. Es diferente porque es el único que está por una situación que no tiene nada que ver con... Sí, ese era un caso ya criminal. Exacto. Sí, no, ese era un caso muy distinto, correcto. Pero bueno, digo, el presidente de la República tomando decisiones para poder de alguna forma ir mandando mensajes en el sentido de que quiere nombrar a los mejores, a los más capaces, a dejar atrás el tema de la cherocracia, de la dedocracia. La verdad es que este es un gran mensaje y a mí me parece súper positivo. Por lo menos este, de verdad que sí. Porque sí, realmente era necesario un cambio ahí por diferentes motivos. No solo, es que a veces hay nombres que ya llevan un lastre y que no te sirve de nada que ese lastre lo hagas tuyo porque no te pertenece. Entonces me parece injusto que el presidente tenga
que cargar con lastres ajenos, porque si no lo que va a hacer es lo que él dijo que no quería hacer. Otro presidente Duarte, que no va a ser el presidente que robó, pero que permitió que todos sus funcionarios robaran, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos en los que yo siempre he dicho, ojalá y algunos que son removidos no solo los remuevan, sino que también los investiguen. Porque él mismo dijo al fiscal general, mire, investigue a todos los que están acá, ¿verdad? Sí. Entonces, algún resultado de esa petición me imagino yo de que va a haber tarde o temprano. Debería. Debería. Por lo menos aquellos que en los que pues algunas Sí, es que cuando el río suena mucho es porque sí, alguna que otra piedra lleva. Yo creo que no hay que taparnos tampoco, ser o tener ciegos. 4 dedos de frente, es decir, Sí, pues yo sí, creo que, sí. y ve usted al presidente inclinado hacia la necesidad de eso, o sea, es decir, en su reunión con el gabinete, con el Consejo de Ministros, él al final habla precisamente de eso, pero él se retira. Regresa ahora ya sí con la investidura presidencial, con toda la legalidad para tomar decisiones y comienza ya a tomar decisiones. Yo creo que primero nos va a lanzar los que se han funcionado. Alguno que otro cambio nuevo, pero más que todo los que va a ratificar, los va a ratificar. Por ejemplo, yo esperaría que pronto nos anunciara que el ministro Villatoro va a volver a ser ministro Villatoro, sí. o va a quedar siendo. Sí, como ya hizo con el director de la policía. Yo imagino que el gabinete de seguridad... que el ministro Monroy va a quedar siempre de Monroy, claro. Ajá. Entonces yo creería que esos son anuncios que inevitablemente se van a dar. Habrán algo otros cambios, me imagino que hay un par de elementos dentro de la Asamblea Legislativa que son desperdiciados, igual que Rodrigo Ayala, porque el apoyo que el presidente necesita desde la Asamblea no es tan complicado. Y hay personas que están ahí, como Rodrigo Ayala, que lo sacaron y se lo llevan a la cabeza de una institución muy importante, en un plan tan importante para el país, en donde se le va a explotar su potencial. Toda la preparación que tiene la va a poner a prueba, ya tiene la parte política, es alguien de un perfil bajo técnico y me parece que es otra muy buena con el señor Muñoz, porque movida, no dan muchas entrevistas y muy técnicos y son bastante técnicos a la hora de la capacidad se les percibe y su honorabilidad es muy evidente, digamos. Son personas que uno las escucha y al diputado Ayala si no lo conozco, en cambio el abogado Muñoz sí lo conocí desde la fiscalía y pude observar su trabajo, tampoco es que, ¿verdad? Pero al diputado Ayala no lo conozco, pero lo he visto en entrevistas, he visto su comportamiento, sus debates, es definitivamente un nivel que había que ser aprovechado fuera de la Asamblea Legislativa. Sí, otro cambio que parece acertado, ¿no? Otro cambio que parece acertado. Muy acertado. Bueno, interesante ver cómo se va a ir desenvolviendo el presidente o en las decisiones que vaya tomando el presidente y en la forma en cómo acostumbra a tener comunicada a la población y a los medios de comunicación, que es a través de las cuentas de redes sociales, su cuenta, la cuenta de la Casa Presidencial, porque ahí es donde nos hemos ido enterando de precisamente el cambio de secretario jurídico de la presidencia, el nuevo presidente de Inves, la continuidad del comisionado Mauricio Arreaza Chica como director de la policía. Y digo, sin necesidad de ser clarividente o tener la lámpara de Aladino. Sí, o tener una bolita de cristal, que Gustavo Villatoro y el ministro Benigno Monroy van a continuar en ese gabinete de seguridad. Es aquello de que lo que te funciona no se cambia, y ellos han estado al frente de esto. Bueno, pasando al tema estrictamente de lo que pudieran ser... la ministra de Turismo. La ministra de Turismo, muy buena ministra de Turismo, sí, definitivamente creo que sí. Y sabe que es bien curioso, porque ella es una ministra, ella es comunicadora, pero la cosa pública en la cartera de Estado como ministra de Turismo creo que lo ha hecho muy bien. Muy bien. El 248, la reforma del 248, que es como, digamos, la puerta para lo que pudiera venir en cuanto a reformas constitucionales. Yo platicaba con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa Jr., y me decía que lo habían sorprendido los diputados porque habían hecho algo mejor de lo que él había propuesto. Y entonces yo me quedé pensando, son 14 palabras, pero son 14 palabras que definitivamente significan mucho. Claro. ¿Por qué cree usted que ha habido tanto retraso en este momento en ratificarlo? Porque
la modificación del 248 da cuenta de una cosa muy sencilla, ¿verdad? Una asamblea ratifica, aprueba, pero otra ratifica con si tienes 3/4 partes de la aritmética legislativa, y este es el caso de esta asamblea legislativa. Y evidentemente se van a tomar más decisiones en relación a eso. No sabemos cuál sería la ruta a seguir en relación al tema de reformas constitucionales, pero evidentemente ese artículo, ratificar ese artículo, es clave para varias situaciones, que ya le voy a ir yo como desmenuzando en el resto de plática que nos queda ahí de tiempo. Sí, ya habíamos hablado del 248. Lo que sucede es que si se mira nada más aquí hasta donde mi nariz me deja ver, pues obviamente a la oposición no le va a gustar nunca, porque Nuevas Ideas sí tiene esos números en este momento. Pero yo lo veo para después. Es que es difícil que se vuelva a repetir una situación como esta. Y sin embargo... Como la aritmética que tiene. Como la aritmética que tiene Nuevas Ideas. Y sin embargo va a dejar abierta siempre la posibilidad que en un caso extremadamente urgente o necesario, no sea necesario, valga la redundancia, esperar 4 años o 5 años o 6 años para una reforma constitucional. Y yo siempre pongo el caso de la CCS, pero una de verdad, la OEA no. Una de verdad, que sea verdaderamente autónoma, financiera, funcional, en todo, económicamente, y que tenga así tipo la CICIG de Guatemala, ¿verdad? Ese estilo y esa independencia y esa autonomía y esa llave que han dado sus cargos. Entonces, si eventualmente se decidiera instaurar aquí una comisión de esa naturaleza, no habría que esperar esta legislatura que va comenzando, por ejemplo, y a la siguiente para ver si se ratifica, sino que si todos consideran que es algo positivo, pues todos, independientemente del partido que sean, van a proponer la reforma y la van a ratificar dentro de la misma asamblea, quizás hasta el mismo día, sin tener que esperar 4 años para eso, o 5 años, o 3. ¿Y qué basa usted su apreciación de que una situación como la que se está viviendo política en este momento se vaya a repetir en los subsiguientes procesos electorales? Es decir, que es bien difícil que se dé la mayoría. Que Nuevas Ideas tenga 54 de 60. Eso depende de estos 3 años y de estos 5 años, ¿verdad? Bueno, sí, de estos 3 más que todo. En gran parte del comportamiento que tengan y de los retos que están a la vista y que exige la población que se solvente. Hay una máxima que es sumamente real. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, la gente con la misma intensidad que ama puede odiar o puede despreciar, no necesariamente odiar. Bueno, y ya lo vimos con Arena y el FMLN. Claro. Entonces, yo no veo una figura entre los opositores que se esté gestando. En realidad es bien difícil porque no tienen a nadie a quien potenciar. La oposición que hay en este momento dentro de la Asamblea Legislativa, yo creo que hay tremenda claridad que es la que había, ¿verdad? No es la que realmente representa al sector de todas las oposiciones, especialmente aquellos que se han autodenominado académicos e intelectuales, ¿verdad? Definitivamente es lo que hay, es lo que estaba y es lo que estaba potenciado y lo que tenía más oportunidad de quedar dentro de los que estaban como oposición, pero no es lo que realmente los representa. Nada más que son oposición, pues y en esa medida sí los representa porque son oposición, pero no son representativos de sus capacidades, de sus ideologías, de sus planes, de sus comportamientos. O sea, son personas que nada más quedaron, y de verdad no lo digo con el ánimo de insultar, pero es que la oposición que quedó porque no había más. Entonces, no hay nada que se esté gestando, pero todo depende de lo que pase en estos 3 años, por lo menos. Si tienes una oposición debilitada, pero se están conjugando. Porque no han sido inteligentes. Sí, pero se están conjugando se están conjugando ahorita mismo algunos elementos que no te hacen pensar que dentro de la misma oposición puede existir un liderazgo que se esté formando, que esté tomando musculatura, que esté teniendo ese carisma. Podría repetirse el escenario de la mayoría. Exacto. Pero en estos momentos, sí, es una probabilidad. Pero en estos momentos, la oposición tiene 3 años para comenzar a ser inteligente.
Yo creo que, es decir, si tan inteligentes académicamente que son, porque son de la nobleza de la inteligencia, que algo tienen que poder hacer. Lo que pasa es que, mira, hay una situación y es de la naturaleza humana. Para todos y sin excepción, los medios no importan si el fin que se consigue es el que yo persigo, porque es el que yo considero mejor o el que yo considero bueno. Y ellos no son diferentes. Si es que uno de los problemas principales de la gente que hace cúpulas de intelectuales, como sucedió en el grupo Sumar. Sí, ¿qué pasó? Cerraron una mesa como esta y no dejaron entrar a nadie más a la mesa que era la que coordinaba todo. Entonces querían estar solo ellos los que decían, solo ellos los que deciden y hacia abajo. Entonces critican al gobierno por algo así y ellos eran iguales. Es exactamente lo mismo que pasa en el partido Vamos. Se critica al gobierno por eso, pero tienen una cúpula en donde para abajo todos son súbditos y todos para abajo. Entonces, si esa inteligencia no la encausan para crear liderazgos, creo que el escenario sí se podría repetir en el 2027 fácilmente, y quizás más fácil que ahora. Aún y que el gobierno y que la asamblea no hagan las cosas. Ahí sí. Lo que pasa es que es bien difícil, porque si no hay perfiles... Fíjese que hay una situación y una cosa no lleva a otra. Tendrían que quedar por lo menos por ejemplo, vaya, en este momento no hay quienes se atreven a decir no existe la oposición política en El Salvador. Hay una representación de 3 diputados en la Asamblea Legislativa que están buscando crear ese bloque que permita poder mandar algunos mensajes respecto a que quieren ser una oposición propositiva. Pues ya es un bloque dividido, ¿verdad? Sí, claro, de entrada, porque el ofrecimiento que le hacen, por ejemplo, a la diputada Claudia Ortiz de hacer... Marcela Villatoro le dice, no, nosotros no vamos a hacer Sí, fíjese que es un comportamiento bien curioso, porque cuando lo del Tribunal Supremo Electoral ahí apareció con el señor de barba, el que no se quiere ir y se resiste a echarse solo, por más que fracasos que haya tenido en Arena, se me olvida el nombre de él. Sí. Pero ahí aparece. Entonces, cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Es decir, cuando tenía que unirse, se separó más. Ahí es donde tenían que trabajar unidos la oposición. Pero se separan más, es que eso nada más confirma lo que muchos ya opinamos. Son una oposición de que le falta un poco de inteligencia, no ven más allá de lo que tienen delante de su nariz. No piensan en la gente, piensan en ellos. Y ese egoísmo es lo que los divide a todos. Analicemos algunas de las decisiones, porque aquí está claro una cosa. Por ejemplo, en Arena. En Vamos, no sé, es una diputada, su suplente es la presidenta del partido, sobrevive el partido Vamos. He platicado con algunos analistas políticos que ven en ella el perfil de la persona que la oposición está buscando de cara a la lejana elección del 2029. ¿Es que no hay más? Exactamente, para como candidatearla y con la posibilidad de unir a toda la oposición, fíjese, inclusive el hecho de que llegue el Manuel Elcino Flores a la Secretaría General del FMLN, Carlos Saade actualmente en la continuidad como presidente de Arena, el resto de movimientos que se habían hecho, los otros partiditos políticos, el mismo Vamos y todo lo demás, la posibilidad de que ella pueda ser la persona que se convirtiera eventualmente en ese perfil que le hace falta supuestamente a la oposición. Lo he platicado y me lo han dicho. No sé, para mí que está muy lejano el tema del 2029, pero lo que sí hay ausencia de liderazgos, eso está claro. Ahora, analicemos las primeras decisiones tomadas y las justificaciones dadas. Por ejemplo, los 2 diputados de Arena dan una conferencia de prensa para anunciar que no van a la investidura presidencial, que es una sesión solemne en donde es mandato constitucional de que los diputados estén presentes ahí, y no van y justifican su decisión en el sentido de ser coherentes en el hecho de su forma de entender las cosas y de verlas y de su formación como abogados, y no pueden ir a un acto que es
completamente ilegal, dice. Ujú. La diputada Claudia Ortiz habla de lo mismo, prácticamente, ¿verdad? Y no se presentan, y no se presentan. Entonces, esas son las decisiones que hemos visto hasta este momento de los 3 diputados de la oposición, porque en este momento no podemos hablar, por ejemplo, de los partidos políticos como Y ya se tales. empiezan a pelear entre ellos, ¿verdad? Porque cuando Arena propone lo de la comisión que investigue el tema COSABI, la diputada de Vamos, es cierto que votó después, pidió que su voto se agregara, pero muchas horas después, lo explicó Marcela Villatoro. Entonces, ¿qué era? Porque era de Arena. Entonces, pero no es la Arena de los funcionarios que ya conocemos, es una Arena que en alguna medida está intentando renovarse. No, pero por eso le digo, yo pienso que conexión entre la fracción y el partido, esta pequeña fracción de 2 diputados y el partido de Arena no hay. No hay. No, Y tampoco entre los diputados de los 2 partidos de oposición. exactamente, a eso iba. Entonces, y tras eso toman decisiones que son contrarias a lo que la mayoría de personas están avalando. Y que muchos la excusa o la justificación que dicen es que solo es un porcentaje de gente la que votó o la que vota, y de esos que votan solo es un porcentaje, o sea que no ganó ni con el 50% de la población, dicen, pero es que se les olvida también que las personas que no van a votar no necesariamente es una negación o una afirmación, más bien funciona como una aceptación tácita del resultado que sea. Y si es así, es porque están conformes. Si estuvieran inconformes, hubieran salido a manifestarlo en las urnas. Pero tomarlo como que esos no votantes son opositores al gobierno es como una forma de justificar su inoperancia como oposición. Y en la medida en la que ellos esa inteligencia no la ocupen para unificarse y planificar ordenadamente, dejando el egoísmo de lado, yo creo que fácil se repite el escenario en el 2027, porque es que son opositores muy egoístas los que tenemos nosotros. Son egoístas porque creen que ellos tienen la razón y ellos tienen la razón y nadie más que ellos tiene la razón. Vaya, pero mire, es bien difícil y de verdad yo creo que los diferentes criterios que escuchamos de los abogados, y ya le voy a decir por qué, porque usted escucha a un abogado que propone una cosa, viene otro abogado, le cambia la palabrita y propone otra, entonces esa situación... No, si usted quiere una discusión que no acabe nunca, siente aquí en esta mesa 4 o 5 abogados. Por eso le decía, pero fíjese, vamos a escuchar una cosa y yo quisiera una respuesta de su parte. Vaya, porque el doctor Enrique Anaya es, digo que el vocero junto con otros como el señor licenciado Ronald Umaña, el mismo doctor Miguel Fortín Magaña, por ahí un juez también de la República que a veces aparece, el juez Durán, que a veces aparece dando declaraciones en medio, hoy ya no mucho, pero vamos al tema centrémonos en el tema jurídico estrictamente, porque antes de que fuera la investidura presidencial, bastantes miembros de la oposición estuvieron dando, abogados de la República, estuvieron dando sus puntos de vista, Eduardo Escobar, por ejemplo, también, la señora Ruth López, todos ellos estuvieron dando su punto de vista respecto al tema de lo que se venía, que decían ellos era una ilegalidad. Pero me llamó la atención lo que dijo el doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista, porque él en sus redes dice que su formación ha sido esa y es un abogado constitucionalista. Y es que es cierto, pero es grotesco, lamentablemente no tiene manera de expresarse porque solo habla insultando. Entonces pierden el interés de que se le pueda prestar a lo que está diciendo. Sí, o sea, nadie pone en duda pero todo el mundo está abajo de él, sí, ¿verdad? No, claro. Nadie pone en duda la formación académica de él, ¿verdad? O sea, es decir... pero el odio los ha cegado. Vaya, pero escuchemos lo que él dijo, fíjese, dijo lo siguiente. Por lo que usted plantea, licenciada, usted plantea, ¿por qué ir en contra de todo lo que la población quiere y respalda masivamente? Que ellos no lo creen así. Ajá, ellos parten de que esa premisa y él dice, falsa. no, 2,7 millones de personas que votaron por el presidente de la Ninguneando a 2,7 millones de personas. ¿verdad? Exactamente, pero ¿lo tenemos para escucharlo? Sí. Escuchemos, por favor. Sí, no, pues que democracia no es votos. O sea, ese es uno de los elementos de la democracia. Sí, no, pues que democracia no es votos. O sea, ese es uno de los elementos de la democracia. Pero de ninguna forma es tal. La democracia es un concepto mucho más complejo. Que de reducir la democracia a votos es
Es una locura. Ajá, por ejemplo. Como el señor de aquí, pues el señor Bukele dijo que había ganado con el 85% en febrero. Creo que las elecciones en Rusia fueron en marzo. Y quizás pues los dictadores le dijeron a Putin, va, miren, dicen que allá hay un paísito donde dice que el señor ganó con 85. ¿Cómo que con 85? ¿Qué, con cuánto ganó Putin? Con 88. No, o sea, si eso es, digamos, tal, pues también. Es solo uno de los elementos. Democracia no es votos. Lo que pasa es que es el elemento de la democracia que no le gusta en este momento a muchos opositores. Ajá, no me voy a quedar en él porque no creo que valga la pena. La verdad es que en general los opositores que andan hablando ahora, por buenos analistas que sean algunos, me parece que pierden la seriedad de sus argumentos en el instante en el que se dejan ver hablar con odio y con insultos. Porque a la gente la tratan de estúpida para abajo, les dicen que son unos ignorantes, la gente no sabe ni entiende, la gente son unas focas. Entonces, ¿y cómo quieren que se les tomen con seriedad sus argumentos? Hay analistas que han caído en esa tónica, muy buenos, y han caído en esa tónica de odio que ya cuando hablan es que se les siente y lo respiran por los poros, el odio y el desprecio con el que hablan. Y empiezan a maltratar a la gente, a insultarla, y a ser burlones, y a ser sarcásticos. Entonces ese es un gran irrespeto para 2,7 millones de personas que votaron por el presidente Bukele. Y las que no votaron no pueden decir ellos que no estaban de acuerdo, porque es que si estuvieran tan en desacuerdo como ellos quisieran que estuvieran, no solo saldrían a las calles, sino que además habrían salido a manifestarse en las urnas para quitar al presidente. Pero no fue así. De hecho, ese es un porcentaje que la oposición pretende minimizar simplemente porque no les gusta, porque no es para ellos, ¿verdad? Pero me parece que está carente de argumentos y que solamente es odio, porque como lo he dicho siempre, si viene del presidente o lleva el nombre del presidente, no sirve para ellos y toda la gente que esté de acuerdo es una gente estúpida, es una gente ignorante y bla, 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 ¿verdad? Entonces, podrían a veces opinar cosas que tengan sentido o que a veces sean muy lógicas incluso. Pero en el instante en el que terminan un buen argumento y empiezan con el insulto, el desprecio y todo lo demás, ya la gente ya no les presta atención. Entonces no sé cómo hacerles entender que esa no es la manera, porque el respeto tiene que ir por delante y el respeto en todas direcciones. En muchos de estas personas de verdad creen, a mí me gusta esta palabra porque ellos se sienten que levitan y que nos ven así para abajo a todos los demás. Y no es así, si es que todos somos iguales y a la hora que nos lleve la calavera, ¿verdad? Para allá arriba, no nos llevamos nada. Sí, entonces no sé si creen que su conocimiento los va a impedir que se los lleve antes o el nivel de insultos improperios que están lanzando. No sé realmente qué es lo que estarán pensando, pero no es el camino. Es decir, ya se les dio una lección que eso no está bien, que eso tienen que cambiarlo. Pero siguen con lo mismo, aquellos oponiéndose a todos, estos insultando a todo mundo, acusando, así no es. Si esa academia les permite ser emocionalmente inteligentes en alguna medida, ya deberían de irlo entendiendo. Oiga, licenciada, esto no tiene mucho de jurídico, sino más bien de comportamiento como ser humano, que nos caracteriza por los valores y por la formación y por lo que nuestros padres nos inculcan, pues. Pero es verdad, fíjese que usted lo que ve en aquellos que se han abrogado la vocería es solo odio, sí, insultos, descalificaciones. Sí. Y entonces, y llama la atención porque son personas son incapaces de reconocer algo bueno. No, pero es que no es ese el tema es que son personas académicamente muy preparadas, formados en grandes... Sí, pero es que hay diferentes niveles de inteligencia. Que ya hubiésemos deseado nosotros que venimos, que yo vengo de una familia muy humilde, de la Unión, bastante humilde, no me da vergüenza decirlo, que mi padre con un huevito comíamos los tres y él no desayunaba para que nosotros pudiéramos tener una porción más grande. Pero esta gente no solo ha tenido la posibilidad de estudiar en
en colegios verdaderamente donde se supone la formación es... Bueno, igual que aquel presidente, ¿verdad? Con lo de China-Taiwán. Por eso le digo. Es que la academia no significa que tengan valores, por eso la Constitución habla de instrucción notoria. Y lamentablemente, pues aquí se quitó ese curso de cívica, de moral y cívica, ¿verdad? Que realmente nos hace falta, y por eso es que yo siempre hablo que lo que estamos fallando es en el hogar, en la socialización primaria. Vaya, y fíjese, vamos a ver, Luis Parada, porque Luis Parada también aparece la semana antes de la investidura, y dice que el artículo de la Constitución que habla de la insurrección, y pide a la población insurreccionarse. Son cosas sin sentido que yo creo que solo es retórica, no sé realmente en qué o cómo están visualizando la realidad, porque quizás piensan que las condiciones de la guerra se están replicando porque ellos están en desacuerdo, pero es que en aquella época era la mayoría de personas las que estaban en disgusto y por eso es que se enfrentaron al gobierno. Pero ahora quieren obligar a la gente que se insurreccione. Pero ¿y la gente por qué lo va a hacer si la gente está contenta? El mismo embajador Duncan dijo, no he ido a ninguna parte en el país, me he encontrado con alguien que haya dicho que no está satisfecho con el tema de seguridad. Ahora vamos a los retos. Porque debo de decirle que parte de esa situación que estamos viendo en la oposición política es la ansiedad, es el deseo, es verdaderamente tener una cosa que como cuando un niño desea un juguete, ¿verdad? Y de verdad lo desea tanto que vive molestando a su papá, que se lo compre, que se lo compre. En El Salvador la oposición vive ansiando que al país le vaya mal. Sí, y planificando incluso, bueno, ya vimos lo que pasó con estos pirotécnicos que tenemos ahora del FMLN, ¿verdad? Aunque ellos dicen que no son del FMLN. Pero... Sí, y me llamó la atención porque dicen ellos, no tenía una capacidad de matar a nadie. ¿Cómo no? Así dijo uno de las personas no, que... ¿Cómo no? Lo que sucede es que creen que están en aquella época y no es así. O sea, quieren imponerse en lugar de trabajar. Si es que usted no puede obligar a la gente a que esté en desacuerdo con un resultado, porque hablemoslo claro, el resultado de seguridad es lo que le da la aprobación de la gente al presidente Bukele. Entonces, no pueden meterle en la cabeza a la gente la idea de odiar al presidente o de oponerse al presidente solo porque ellos les dicen de que es lo mejor para el país. Es que hay que trabajarlo. ¿Por qué creen eso? ¿Y por qué creen eso? Y empezar a educar desde las bases, es decir, ir a las comunidades y trabajar las comunidades. Pero querer que a la fuerza la gente piense como ellos, así no funciona. Y ni funcionará. Ni funcionará porque nunca. Ya vimos que... quieren irse al resultado bueno de lo que ellos creen bueno, de una vez sin trabajarlo. Y así no funciona. Así es que los logros son a través de ciertas acciones planificadas, pero... yo no quiero esto y ya lo voy a arrebatar o lo voy a obligar. No funciona así. Si a la fuerza ni siquiera el agua cae bien. Sí, y a eso iba, fíjese, por el tema este en particular. Vaya, la gran expectativa de que precisamente la gente tiene, y se refleja en las encuestas, la gente dice, vean, este gobierno logró resolver el tema que por 30 años no resolvieron Arena y el FMLN, el tema de la violencia y la criminalidad. Es más, la gente se ha dado cuenta que no solo no los combatieron, sino que además los financiaron. Sí. No lo digo yo, están las investigaciones ahí y hay gente que inclusive ha sido condenada en sede judicial por este tipo de cosas. El expresidente Mauricio Funes, algunos de sus ministros. Ahora, pasando al otro tema que es más complejo, la gente cree que el presidente de la República puede resolver el tema de la economía, pero es el más complejo. Claro. Y depende de varias variantes. Y que no se resuelve de la noche a la mañana. Ajá, entonces, digo, ahí en ese punto en particular es donde quisiera que nos detuviéramos, porque el presidente en su discurso, que es un discurso natural, muchos dicen que auténtico, en donde no tiene un guión establecido para hablar de algunos temas en particular, pero sí dice que si hay necesidad de aplicar la medicina amarga para solucionar los problemas de la economía, se va a hacer. Si hay necesidades, ¿verdad? No dice vamos a aplicar la medicina amarga,
como lo dijo en el 2019. Entonces, he ahí el detalle, porque para muchos el tema económico no solo es complejo, sino que depende inclusive hasta de variantes externas, internacionales. Ahora, ¿cuál es su percepción respecto a ese tema? Porque ese sí sería, sin duda alguna, y como ya lo hemos venido planteando hasta llegar a este punto en la plática que llevamos con usted, licenciada, es que cuando la cacerola chilla, la gente... Sí. Yo creo que ese gabinete económico ampliado queremos conocerlo porque queremos por lo menos saber que ya están trabajando, obviamente ya están trabajando, pero seguir más o menos la tónica del tema de seguridad, ¿verdad? Ser bastante transparentes en ese aspecto, si van a haber reformas que sean necesarias hacerlas que se hagan, porque al final del quinquenio es muy medible, es muy fácil ver si los niveles de pobreza han disminuido, pobreza multidimensional, la cantidad de pobres, todo eso por lo menos va a tener que estancarse. Vaya, fíjese que porque ahí es donde vamos a medir. Fíjese que yo hablé con el doctor Carlos Acevedo. Sí. Y yo le decía, fíjese que la oposición plantea de que ha incrementado la cantidad de personas salvadoreñas que han caído en el umbral de la pobreza. Sí, es verdad. De la extrema pobreza. Sí, pero es que sí, se es les verdad, olvida, me dijo, pero eso no es responsabilidad del gobierno. Y yo me quedé así, ¿verdad? Lo que pasa es que omiten el tema de la pandemia y el tema de la inflación internacional, es decir, del tema de todo lo que estamos viviendo internacionalmente. Es como que si El Salvador estuviera aislado y pues obviamente no lo está, ¿verdad? Entonces no se puede considerar un número como esos sin analizarlo integralmente. Me imagino que por ahí tiene que ir es decir, todo tiene una explicación. Si hay más, porque sí los hay datos que sí los hay más pobreza extrema, entonces, ¿qué la causa? ¿O qué la causó? Y esos datos tienen que definitivamente o estancarse o comenzar a disminuir al final del quinquenio, porque eso es medible completamente. Es que el Estado tiene que generar las condiciones para que pueda haber inversión. Entonces, y ahí es un poco el tema de la decisión de llevar al señor Ayala. Es uno, pero tiene que haber un gabinete ampliado, ¿verdad? Y tiene que haber O sea, su planteamiento es que si hay una apuesta, que si la apuesta de este quinquenio va a ser solventar el problema, tiene que verse medido en resultados al final del quinquenio. Y de quien ocupe quienes ocupen ese gabinete, los puestos en ese gabinete. Sí, se va a tener que ir viendo porque tienen que haber personas muy capacitadas, obviamente, pero más que eso es ver los resultados. No vayan es decir, tiene que ser algo muy bien planificado porque no podemos estar como en agricultura probando ministro. Sí, porque sí. Y que todavía no tenemos. Sin agricultura, de verdad que hubo un problema grave, serio, y también, grave. Por ejemplo, 5 ministros desfilaron. Lo del tema del 248 yo lo dejaría zanjado porque, y que se hagan, como hablábamos la vez anterior, las reformas que se vayan a hacer, que se haga un solo estudio, no se vaya a estar brincando el 208, después el 186 o después, es decir, no vea. Entonces, tiene que ser uno solo porque la seguridad jurídica es importantísima. Entonces su recomendación, porque esto es una recomendación, claro, nada más, se queda a nivel de eso, ¿verdad? Es el hecho de que si se va a reformar la Constitución, se reforme en un paquete completo de reformas constitucionales, no ir uno por uno. No, eso, porque no sé cómo van a solventarlo el Tribunal Supremo Electoral, si acaso hay que solventarlo. Ya lo vamos a hablar, permítame. Pero yo no lo vería para nada algo sano, brincar al 208, o sea, porque primero tendrían que ratificar el 248, luego hacer la reforma del 208 y ratificarla. Sí, que ya vamos a hablar de eso, porque antes es necesario esto. Mire, vale, fíjese, la oposición política, antes de irnos a la pausa, porque esto es importante. En la oposición usted encuentra discursos en los que dice ahora y después del 1 de junio es cuando comienza la verdadera dictadura en El Salvador. La reforma constitucional del 248 solo plantea dos caminos. Uno es hacer las cosas en favor de la población y el otro es hacer zanjar el camino para la concentración del poder, más poder, control de las instituciones y tomar cualquier decisión
no importando y no teniendo ningún tipo de impedimento de cómo hacerlo. Es decir, ellos no piensan que vaya a ir el tema de el 248 por el hecho de que se quiera mejorar la calidad de vida de la gente o que se tomen decisiones en beneficio de la gente, sino que va a ser para eso, para profundizar. Y vienen y dicen, lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Nicaragua, y lo mismo pasó que mencionan otro país por ahí. Entonces, esos son los discursos que vemos. Entonces, el 248 es sin duda alguna la puerta. Lo que no sabemos es de qué manera se vaya a utilizar esa herramienta. ¿Usted cómo lo analiza? Sí, la vez que estuvimos anteriormente y hablamos de este mismo tema, yo decía, esto no lo vamos a saber hasta que veamos las reformas. Y hasta que veamos la dinámica que adquieran estas reformas también, porque si empezamos a ver una reforma hoy, otra reforma mañana, y empezamos a tratar la Constitución como si fuese una ley secundaria, definitivamente eso no tiene nada de positivo, en mi opinión, ni muchísimo menos va a generar una certidumbre jurídica a cualquier inversionista extranjero. Por eso es que yo soy de la opinión que si se va a hacer reformas, que se hagan en paquete y que ahí dejen estar ya la Constitución. Es decir, que la Constitución no es una ley secundaria que la voy a estar reformando a cada rato solo porque puedo y porque quiero, ¿verdad? Es porque es necesario. Entonces, si es necesario una revisión completa de la Constitución, que se haga una revisión completa de la Constitución y todas las reformas que haya que hacer, pero juntas. Pero si comenzamos uno ahora, otro mañana, ni es un buen mensaje, ni tampoco genera certidumbre jurídica. Genera todo lo contrario. Y además sería un trato, ese sería un uso abusivo, en mi opinión, de la potestad que ahora tienen al ratificar el 248 con la nueva mayoría absoluta que se ha planteado, ¿verdad? De las 3/4 partes. Bueno, sí, y dejé el 208 para el final, porque vaya, tiene razón usted cuando dice, sería un mal mensaje el ir saltando de un artículo, de una reforma a otra. De una reforma a otra, pero es que hay una cosa que no podemos pasar por alto, y quiero que lo hablemos en el segmento cuando regresamos. Es el tema de Arena y el FMLN y el hecho de que la población exprese el querer dos cosas y se lo pide al gobierno. Primero, que no le den magistrados a Arena y al FMLN en el Tribunal Supremo Electoral, y lo otro es que termine con la deuda política, es decir, no más dinero para los partidos políticos. Lo dejo planteado porque de eso depende mucho las decisiones que se vayan a tomar de ahora en adelante. Recordemos que este Tribunal Supremo Electoral termina sus funciones el 31 de julio. Hasta ese día llega. Bueno, para lo que tenemos todavía tiempo, 2 días es para la próxima salida de Envío Guatemex, 13 de junio. Recuerden, 786-216-9013. 2 días porque la próxima salida es 13 de junio. Para los que me estaban preguntando, ya estoy averiguando por ahí de los que salieron a mediados de los contenedores que salieron a mediados de mayo, ¿verdad? Que definitivamente ya están en territorio salvadoreño y ya van a comenzar a ser entregados a los diferentes puntos a lo largo y ancho del territorio. Pero de momento, 13 de junio, la próxima salida. Y recuerde que la ruta de Los Ángeles, California ya está habilitada, ¿verdad? Ya está habilitada y ya puede pedir al 786-216-9013 que le lleven su cajita gratis y la vayan a recoger. La colecturía, van a comenzar a colectar las cajas de Los Ángeles, California el 8 de julio. Por favor, prepárese con anticipación y dígale por favor que ya lo escuchó aquí en La Cosa Como Son, que ya están entregando las cajitas y que usted ya quiere que le lleven su cajita para tenerla lista para cuando comiencen a colectar el 8 de julio, que es cuando arranca la ruta de Los Ángeles, California a recogerse. Y de ahí todas las ciudades y los estados donde presta el servicio Envíos Guatemex, ¿verdad? Que es servicio garantizado, llegamos hasta tu domicilio. Muy bien, Santaneca de la Misión, si te encuentras en la Bahía de San Francisco, California, y buscas un lugar familiar con comida casera Salvamec preparada en el momento, visiten a nuestros buenos amigos del restaurante La Santaneca de la Misión. Y bueno, también
Recuerden, Sunset Travel, boletos económicos de avión garantizados. Sunset Travel está atendiendo a toda la comunidad latina de Los Ángeles, California, y no solo con boletos económicos de avión, sino con otro tipo de servicios. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y hacer su cita para que lo atiendan de manera personalizada y no tenga usted que esperar. Es decir, hace su cita, llega y me lo atienden inmediatamente. Ya saben, Sunset Travel, agencia de multiservicios atendiendo a la comunidad latina en Los Ángeles, California. Regresamos, no nos cambien. Estamos muy contentos, estamos de fiesta como Evolution Renta Service, siempre pensando con el objetivo de hacer una mejor atención a nuestros clientes porque ustedes se lo merecen. Así que tú, amigo, hermano lejano, que piensas visitar El Salvador, pues este día nos ponemos a la orden con vehículos totalmente nuevecitos, 2025, para que ustedes vengan a estrenarlos, se los entregamos en el aeropuerto. Ustedes se van del avión, checan y ya salen y ahí se los estamos entregando en el aeropuerto. Así que no te preocupes, ahí te lo llevamos y ahí te lo recibimos al regreso. Reserva desde ya al número 310-994-25613. Ahí estamos a la orden para ti que ya nos conoces, reserva ya. Y si no nos conoces, pues pregunta por nuestras ofertas. Hermano salvadoreño, es tiempo de invertir en El Salvador. Soy Danfred Mejía, ejecutivo de Regresa Seguro. Tú que vives en Estados Unidos o Canadá y buscas adquirir un seguro en El Salvador para ti o tu familia, te tenemos excelentes noticias. Con Regresa Seguro puedes asegurar tu inversión, tu casa, tu vehículo o tus familiares, desde el lugar que te encuentres y sin importar tu estatus migratorio. También con Regresa Seguro puedes adquirir un programa de retiro por medio de un seguro de vida y ahorro y gozar de la asistencia Salvador del Mundo, en la cual te proporcionamos todo lo concerniente a emergencias cuando nos visites en El Salvador. Agenda tu cita al 818-745-4129. Asegura tu futuro y el de tus seres queridos con Regresa Seguro. Qué buenas noticias, ¿verdad? Aparte del descuento por el Día del Padre, que la sonrisa de papá no pierda su brillo, ¿verdad? Ya saben que Look Dental Clinic ya tiene su sucursal en San Salvador, 6028 es el número de teléfono 0668, 6028-0668, ¿verdad? Y si quieren ir a la sucursal de San Salvador, ese es el número de WhatsApp para hacer sus citas. Y bueno, siempre la sucursal de la Arista Plaza, allá en Sonsonate, es 7944-9703. Y bueno, por fin se llegó el día de la inauguración. Hoy, ¿verdad? Es la inauguración, gran apertura. Este día vamos a estar acompañando a los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Stephanie Enelflor Hernández en la apertura de la clínica en San Salvador, ¿verdad? Y si ustedes también quieren ir a acompañarnos, por ahí voy a estar yo este día lunes, ¿verdad? En la gran apertura en las oficinas de Look Dental Clinic, en la clínica de Look Dental Clinic en, si puedes poner por favor la dirección donde va a ser la apertura, ¿verdad? Es ahí, miren, Avenida Masferrer Norte, Polígono G, número 1-A,
Cumbres de Escalón, San Salvador, cerca de Redondel, Luceiro, 6028-0608. Hoy es el día, hoy es el gran día de la apertura de la clínica en San Salvador de Look Dental Clinic. Y para agendar, ustedes 6028-0068. Y recuerden, los presupuestos para cualquier necesidad en tratamientos médicos odontológicos muchísimo más baratos que te los hagas en los Estados Unidos o Canadá. Así que ya saben, ya están informados, por allá nos vemos, ¿verdad? En la inauguración de la clínica de Look Dental. Lunes 10 de junio. Lunes 10 de junio. Hoy cumpliría años mi papá, el legal. ¿Ah, sí? Porque como él tenía el natural y el legal. ¿Verdad? Ah, sí, qué bueno. Miren, felicidades para el doctor Pastor, que Dios lo tenga en gloria. Sí. El doctor Omar Pastor, de Generales conocido y muy querido dentro de la comunidad jurídica. Presidente del IEGE, ¿verdad? Fue. Sí, se turnaban ahí con el doctor. Doctor Félix Ulloa, sí, definitivamente. Y vamos a escuchar, fíjese, al doctor, alguien que era bien amigo del doctor Pastor, el doctor Arturo Méndez Azahar, sobre el tema del 208, y después me da su opinión. Okay. Y también tenemos al doctor Julio Valdivieso también opinando del tema. Démosle, por favor. Con todo respeto para quienes piensan diferente, la Asamblea está obligada a votar por la terna. La facultad que tiene es que de entre la terna puede elegir a uno de los tres. No necesariamente, pero está obligada. No hay que interpretar que si no tienen los votos y que, ok, de acuerdo, eso significa de que entonces van a quedar en libertad. No se metan a ese tipo de interpretación porque es caer en los errores del pasado, ¿no? De hacer interpretaciones erróneas de la Constitución. Entonces mejor, yo les sugiero una salida más elegante, yo les sugiero que resuelvan radicalmente el sistema, deroguen el 208. Derogación. Derogación del 208. Ya les propusimos, cuando vimos de que no habían propuestas de reformas en abril, ya les propusimos el texto que debe tener la Constitución en como 17 artículos de la Constitución para suprimir el sistema de partidos políticos. Y tenemos 3 años para definir la forma como el soberano pueblo salvadoreño va a ejercer el poder político democrático desde cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos. No. No, con el respeto de la posición que se puede tener, hay que entender que la designación, la propuesta tiene rango constitucional, está por encima de cualquiera. La facultad la tienen los partidos políticos de proponer. ¿Quién elige? Son los diputados, eso estamos clarísimos, pero no por el hecho de que yo propongo la terna y de la terna a mí no me gustan ninguno de los 3, bueno, entonces lo aparto y la Asamblea elige. Si tú lees nuevamente el artículo, dije, si por cualquier causa no propusieren, entonces sí aplico. Es decir, que dejaran pasar el término, no lo hicieran, entonces la Asamblea está habilitada. Por eso considero que la fórmula que establece el doctor Méndez Azahar, miren, dejémonos de un solo. ¿Quieres transformar el formato de la forma de cómo se designan los magistrados al Tribunal Supremo Electoral? Cambiar lo que dice el 248. Quítele la hegemonía a los partidos políticos, que son los que tienen hoy por hoy la hegemonía de proponer. El doctor les da una salida legal, dicen, deroguen el 208. ¿Sí? Y creen otro mecanismo. Quizás lo que van a hacer, más que derogar, es modificar el sistema de elección. Siempre tienen que haber una reforma profunda, por lo menos para responder separando la parte jurisdiccional de la parte puramente de administración de elecciones. Creo que es el momento oportuno para hacerse un planteamiento, porque si el 31 de julio se mantiene el artículo 208, los partidos políticos van a tener la posibilidad de proponer cada uno de las ternas que eso estén haciendo. Por aquello, licenciada, de que, bueno, los abogados es bien difícil que se pongan de acuerdo, ¿verdad?
Vamos a escuchar al consultor Juan Contreras y al analista político, él no es abogado, es escritor y analista político, Giovanni Galeas. Entonces, pero me interesa mucho por el tema de que el doctor Arturo Méndez Azahar, el doctor Julio Valdivieso y por supuesto Juan Contreras, pero ahí mismo interesantísimo lo de Giovanni Galeas también. Veamos. Una discusión de abogados muy típica, la que acabamos de escuchar. Por Yo dos te puedo términos. decir otra. Derogar. Dicen dos abogados notables además, y a los dos les tengo mucho admiración y cariño, eso lo aclaro. Uno dice derogar, el otro dice modificar. Méndez puedo decir Azahar, reformar. un saludo al doctor, tengo un rato de no verlo, dice derogar. El otro dice, más prudente, Modificar. un matiz, dice modificar. Bueno, no es lo mismo una que la otra, pero ellos dos podrían pasarse discutiendo esa diferencia hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio final, porque así son los abogados, es su naturaleza. Sí. Pero mira, una cosa es una discusión teórica y un planteamiento teórico y otra cosa es la realidad. Con esto quiero decir, no es lo mismo un mapa que el territorio. Claro que están relacionados, obviamente, ¿no? El mapa es una representación, pero no es el territorio. Es una representación gráfica nada más. Pero el territorio no lo es. Bueno, ¿qué tal si, según siguiendo esta lógica, y Julio fue incluso más explícito, incluso leyeron literalmente el artículo, y dijo, no, es que sí o sí están obligados. No, nadie puede obligar a un diputado a votar por lo que su conciencia no le dicta. No se puede, no están obligados sí o sí, y te pongo un ejemplo claro, ahí ya no es teoría, ahí es realidad. Julio se movió en la esfera de la teoría, pero te pongo un ejemplo práctico. El FMLN presenta una terna en la que figuran Julio Olivo, Larut López y el Diablito Ruiz. Ninguno de ellos está imputado y pueden ser presentados. Y eso es perfectamente viable de que los puedan presentar en una terna. ¿Tú ves alguna lógica de que un solo diputado sean o de los aliados voten por Olivo, voten por Ruth o voten por el Diablo Ruiz? No, porque ahí no hay moralidad notoria, Natán. Nadie está obligado a votar por una terna de ese tipo. Todos ellos son improponibles y todos ellos son inelegibles. Yo creo que ahí la conformación de tribunal, si la propuesta es presentada, la propuesta puede ser presentada, digamos, si mantenés las reglas tal como están, pero estoy completamente de acuerdo con Giovanni que no es necesario o no es obligado, no puedes obligar a los diputados a que la voten. El 125 es claro, no están ligados a ningún mandato imperativo. Ninguno. Si ellos dicen no voto por estos candidatos, por esta terna que me presenta Arena, me presenta el Frente, desierta la elección, viene otra terna y así vas a pasar presentando cualquier cantidad de ternas y no vas a formar tribunal. Yo creo que el Nuevas Ideas y el presidente Bukele no va a esperar para que esa situación ocurra. Lo que dice el doctor Méndez Azahar me parece acertado a cierto punto, es que mira, si el diseño institucional está mal, cambiarlo. Sí. Definitivamente, tal vez no derogar, Julio dice modificar, el doctor dice derogar, yo digo reformar. Que es Ya ves cómo un los matiz, abogados. Ya ves cómo los y ahí puedes abogados. y fíjate que solo le puedes cambiar una palabra, que en lugar de que sean los resultados de la elección presidencial, puedes elegir proporcionalmente según los resultados de la elección legislativa. Mire qué interesante, ¿verdad? Dos propuestas, la del doctor Arturo Méndez Azahar, derogar el 208, pero Juan plantea otra propuesta. Una reforma el 208. Una reforma al 208. Y Sí. de ahí hablan de modificación y después de... Ah, no, y si traen más abogados, todos tendrán una opinión Ajá, diferente. entonces, ¿qué piensa usted, licenciada? Sí, está complicado porque cuando el viernes me preguntaron sobre eso, realmente yo no había escuchado todavía al doctor Méndez. Y mi papá, su pensamiento era igual de radical que el de él. Creo que por eso se llamaba... No, él dice, deroguen. Sí, lo que sucede es que
Bueno, primero, yo no puedo dejar de verlo como una oportunidad. Es decir, en la Asamblea Legislativa está el Parlamento, es decir, los que van a hablar. Entonces, si estos tienen mayoría y aquellos son minoría y pues a lo mejor se puede instaurar una nueva forma de negociar que no implique maletines negros. Van a decir, ¿y por qué vamos a negociar con la oposición? Bueno, pues ahorita tienen que ponerse de acuerdo para nombrarlos así como está la Constitución. Porque obviamente no van a llevar ese tipo de cartas porque no los van a votar. Yo creo también que no están obligados a votarlos. Es decir, la votación no está obligado a decidir, sino que pueden o abstenerse o pueden votar en contra. Y si digamos toda la fracción legislativa de Nuevas Ideas vota en contra de las ternas propuestas por Arena y el FMLN, pues obviamente no va a quedar electo ninguno de esos. De esa terna van a tener que estar proponiendo otro y otro Pero y es otro. que el planteamiento Entonces del tiene doctor... que haber un punto de quiebre en donde estos aprendan a negociar y aquellos también, sin maletines negros. Tiene que haber un perfil idóneo en donde se pueda encontrar un equilibrio y colocarlo ahí, porque es que yo lo siento muy traumático estar haciendo reformas cuando lo que se necesita en el tema electoral es una reforma integral. Si yo no me puedo meter o no debería meterme a tocar el 208 y dejar la estructura electoral así. Entonces es una reforma selectiva y de maltrato a la Constitución, porque la Constitución no es una ley secundaria que voy a estar reformando a cada rato. Pero bueno, o sea, que las circunstancias también se imponen, vaya. De que aquí se los comió el tiempo. Porque es que esto tuvieron que haberlo previsto. Esto no es que ahorita lo saben. ¿Por qué no lo plantearon antes? Vaya, pero a eso vamos. Si están en contra del tiempo, si es cierto, es casi imposible que vayan a votar por una terna presentada por Arena y por el FMLN. Es que ahí es donde yo veo pueden generar una nueva forma de negociación que no implique maletines negros. ¿Y esa en qué estaría basada? Tendrían que ver qué quieren estos diputados. En el caso de Arena, algo podrán querer y poner a alguien que no sea estas personas que ya están demasiado manchadas y gastadas, ¿verdad? Y que se los apruebe Nuevas Ideas. Es decir, un trueque que no implique maletines negros. No lo sé, alguna nueva forma. Son parlamentarios, tienen que hablar, tienen que debatir. Está difícil, pero ya se dio pero yo lo veo como una oportunidad. Ya se dio un episodio entre la diputada Claudia Ortiz en la legislatura pasada. Pero es que ella no pinta nada absolutamente en el Tribunal Supremo Electoral de este momento. Claro, solamente es el FMLN y Arena. Claro, pero yo voy a un episodio que se dio en el que ella presenta una propuesta y el presidente de la Asamblea Legislativa le dice que... cuando los consideraban residuos. Pero ahora él mismo dijo, ya no serán residuos, porque ahora todos vamos a ser diputados iguales. Dicho por el presidente de la Asamblea anterior y actual. Claudia Ortiz, Marcela Villatoro, Francisco Lira no son residuos. No, de hecho hay diputados que quedaron como diputados con menos votos que ellas. Serían residuos también los otros, pero ahorita son de Nuevas Ideas. Entonces para usted eso cambia el tema del trato. No para mí, para el presidente Castro, que es quien lo dijo. No, claro, por eso. Entonces el trato respecto a estos diputados que logran entrar cambiando el mecanismo, que era tan difícil, no era fácil, que no era fácil, así es. Entonces debe de implicar que tengan cierto estatus y además claro, porque lo dijo el consideración. Presidente de Nuevas Ideas, el presidente de la Asamblea Legislativa de la fracción oficialista. O sea que para usted más la negociación, más que la negociación, por ejemplo, en el caso de Arena, que provenga del partido, tendría que ser con los diputados. Pienso yo que sí, porque al final con el partido es por gusto. Sí, claro. El partido ni siquiera tiene cabeza en este momento. Muy interesante lo que usted plantea. Es decir, yo lo veo como una oportunidad de instaurar una nueva forma de hacer política que no implique traumas innecesarios, porque es que ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Méndez. ¿Qué necesidad tenemos de estar haciendo ese espectáculo de terna, y en todos te voto en contra porque no me parecen? Entonces es mejor que se pongan de acuerdo. Yo creo que tienen la capacidad, si es un derecho que les da la Constitución, y cuando ya no les parezca, pues que hagan la reforma integral para que el siguiente Tribunal Supremo Electoral, y si le quieren restar años y pasarlo solo a 3, no sé, es decir, pero hacerle una reforma integral que es lo que se ocupa en materia electoral, no solamente el 208. ¿Y cómo sería con el FMLN si no tiene diputados? Pero es un derecho que le da, ¿verdad? Sí. Tiene que pasar ahí la terna. Un escrito, no sé... Sí, la verdad es que resulta chocante, pero
es menos, me parece, estresante, es menos realmente golpeador que estar tocando de a poquitos la Constitución. Bueno, su punto de vista es entonces, diputada, abogada, es de que se debe de respetar el cómo está ahorita el 208. No tanto porque esté de acuerdo, porque siempre he pensado que hay que despartidizar, es decir, es absurdo que la misma Constitución le reparta el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero a la vez hay que mirar hacia afuera. Si lo que se busca es potenciar la economía, no podemos estar mandando mensajes de incertidumbre jurídica, especialmente si empezamos a trastocar la Constitución en cada artículo que necesitemos en algún momento reformar. Claro. Ese no es para nada el mensaje que los inversionistas deben recibir. Entonces, si se va a hacer toda la reforma electoral junta, vaya, por lo menos por bloque, ¿verdad? La parte electoral, la parte de corte de cuentas, yo pienso que debería ser un solo, pero tocar solo esa parte sí me parece que es un mensaje negativo por los proyectos que tiene en la nueva presidencia. Creo que sería muy traumático o que sería nocivo estar haciendo eso, porque el mensaje que se va a enviar es, hoy fue el 208, pero mañana va a ser pasado pero es que aquel. el sentido común lo dice, licenciada, en el sentido de que hay una necesidad ahorita. El pueblo salvadoreño les está diciendo no queremos a estos partidos políticos en ese... Pero ¿y cuál es el daño que les van a causar? No van a ser mayoría. Dos vienen propuestos de la Corte, que al final van a ser de lo mismo. Dice Romeo, ahora va que solo a joder van a llegar, dice. Pues sí, pero y es que miren, si las voces disidentes son necesarias. No podemos estar nosotros queriendo escuchar solo lo que nos gusta o lo que estamos de acuerdo. Buen punto. Entonces siempre necesitamos disentir, necesitamos debatir. Lo que pasa es que pienso yo que no está en la mesa de negociación, es llevar a un charlatán que vaya a gritar, por ejemplo. Que lleven a uno de esos vulgares ofensivos. Ahora, entonces ahí por sí eso no, le digo, ¿verdad? entonces lo que tendrían que hacer los partidos políticos para que verdaderamente les tomen en serio sus ternas es verdaderamente presentar gente con la decente, capacidad y con la... que no sean charlatanes ofensivos de la gente que consideran que están abajo de ellos, así no. Y con la moralidad notoria. Claro. Y eso para todos los funcionarios de segundo grado, ¿verdad? No solamente para ellos. Yo creo que puede haber un punto de equilibrio, sería como una nueva forma y eso mandaría un mensaje súper positivo realmente. Bueno, vamos a la pausa rápidamente, la última, regresamos para despedir a la licenciada Tania Pastor. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos Expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por 1 o más años, poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos la Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Nuestras aspiraciones son crecer una sucursal por año, siendo esta la primera sucursal que abrimos. Tu guardadito, tu futuro. ¿Qué es tu guardadito? Es un ahorro programado exclusivo para la diáspora, porque los envíos de dinero son con 0% de comisión. Ninguna institución financiera tiene un producto así. Ninguno. Y me quito el nombre si hay alguna y reto a cualquier institución a que venga y en mi cara me diga que tienen este servicio, porque no lo tienen.
Muy bien, gracias, estamos de regreso. Solamente ya para despedirnos, ha sido una plática muy interesante, como siempre. Se tornan, por supuesto, las entrevistas con la abogada Tania Pastor, a quien agradezco verdaderamente la deferencia que hace siempre, cada vez que puede. Y ahora, pues que ha estado un poco indispuesta, estábamos ahí con que si podía, no podía. Pero al final aquí la tenemos, ya está mejorada y eso nos alegra bastante. Sí, ya bastante mejor de cómo estuve el fin de semana. Y ya va para trabajo, ¿eh? Y ya voy para un compromiso. Gracias, licenciada, muy gracias. agradecido, ¿verdad? Y es un honor siempre recibirla aquí en Las Cosas Como Son, plataformas digitales. Gracias y un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Nos vemos más tarde en la poderosa YSKL, Las Cosas Como Son Radio, con el presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, el doctor Iván Solano Leiva. Y más tarde, por supuesto, la noticia del día en Las Cosas Como Son. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaqui. Buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.